Bueno, Enrique, que está velando armas, Enrique de la Morena, porque el miércoles tenemos que acabar con Guardiola, mientras llega Xabi Alonso. ¿Cómo cantaban ayer? El Viva España. Que viva España y todos los alemanes de Leverkusen. Hablaban, ¿qué español hablaban más claro? Ya se acabó Leverkusen, ahora es Leverkusen. Exacto. Ha sido 5 veces segundo, 3 o 4 veces finalista en Europa. Nunca había conseguido ganar hasta que llegó Xabi Alonso. Bueno. Que lo cogió el año pasado cuando estaba a punto de bajar. Y ahí lo tienes. ¿Y dónde va a ir luego? Hombre, es muy madridista además. Ahora tenemos un año para que haga de Nurse, de Haya, Ancelotti, para colocar Mbappé y los nuevos ahí en el Madrid, y una vez ya convertidos en familia, que venga Xavi. Es que en cuanto he entrado por la puerta esta mañana me ha dicho Rosana, tienes que seguir ya a la mujer de Xabi Alonso en Instagram, que dentro de poco lo vamos a tener aquí, de gran señor del Real Madrid. Por desgracia no dentro de poco, tardará un año. Bueno, pero un año, nada. Y ha estado, Era una belleza, además. Sí. Muy elegante. Sí, siempre, sí, es de reportaje de Hola. Pero hoy hay que hablar de Santa Lucía, como digo yo siempre Santa cuando Lucía, nos visita el doctor Ruiz Moreno. Al catedrático de oftalmología, el profesor Ruiz Moreno, que dentro de los profesionales de la oftalmología está considerado como uno de los mejores de Europa, ¿no? Y hay que aprovecharse de él y nos va a contar muchísimas cosas de la oftalmología, de la retina y de todo. Bueno, lo primero, don José María, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo está? Porque siempre estamos en la cirugía española, que está a un nivel extraordinario, siempre. Hay algunos que dicen Houston, que para que te traten mal en el hospital, o sea, porque todo lo que te puedan hacer fuera, lo pueden hacer en España. Pero la tecnología está evolucionando a una enorme velocidad. En este ámbito, que es tan delicado, ¿qué aportaciones hay en los últimos 2 años, digamos, que usted ya note o que crea que van a empezar a funcionar en el tratamiento de algo tan delicado como es la vista? Buenos días. Lo primero, gracias por invitarme otra vez. Me siento muy a gusto aquí. Realmente creo que podemos presumir los oftalmólogos españoles de estar en primera línea y a primer nivel mundial. ¿Qué podemos decir que ha llegado últimamente a la última tecnología? Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está de moda, la vemos en la prensa, la vimos en televisión. En oftalmología es una realidad. Nosotros en el hospital hace 2 años fuimos el primer hospital que pusimos en marcha un sistema de inteligencia artificial. ¿Qué hospital? En Puerta de Hierro, que permite controlar el fondo de ojo del diabético. La otra vez ya lo hablamos del diabético. Todos los diabéticos deben verse el fondo del ojo. ¿Y qué ocurre? Que el 80% de las veces la consulta del oftalmólogo es el fondo está bien hasta el año que viene. Ese tiempo dedicado a un paciente que lo necesita es oro. ¿Cómo podemos hacerlo? Hemos instalado un sistema de inteligencia artificial de tal manera que todos los diabéticos del área llegan, se hacen una foto sin dilatar la pupila y en unos segundos hay un informe del estado de la retina. Con lo cual ese 80% de pacientes que vuelven al año siguiente se llevan su informe hasta el año siguiente y podemos dedicar el tiempo que lo necesitan a ese 20% de pacientes que realmente tienen digamos que lo que hacen es limpiar la base de datos, ¿no? Efectivamente. La inteligencia artificial yo creo que tiene 2 aplicaciones en oftalmología. Por un lado, el despistaje, a mí no me gusta decir screening, existe la palabra castellana, que te ayuda a filtrar los pacientes que lo necesitan, y luego la ayuda al diagnóstico. Hoy en día hay bases de datos tan potentes que el médico puede hacer un diagnóstico utilizando la imagen. No la hace el aparato, la hace el médico, pero con una información brutal que tiene gracias a esa base de datos. ¿De qué tiempo acá ha sucedido eso? O sea, usted en su experiencia de estos últimos años, ¿cómo ha visto esto a saltos? ¿Ha sido una evolución lineal? ¿Ha habido algún invento en concreto que haya supuesto realmente un cambio? A ver, el salto lo ha dado la mejora de la tecnología en imagen en el diagnóstico oftalmológico. Es decir, la posibilidad de mejorar la calidad de la imagen del fondo del ojo y la relación de una prueba que se llama OCT, que es tomografía de coherencia óptica, que te permite ver como si fuese un corte histológico de la retina. Han mejorado muchísimo la calidad, nos ha permitido mejorar el diagnóstico. Porque el fondo del ojo es la clave para saber la clave. El fondo del ojo es la clave, bien por fotografía o bien por esta técnica. Entonces te permite que cuando tú le haces un OCT a un paciente puedes saberte todo y hacer el diagnóstico, o puedes tener un sistema de inteligencia artificial que en unos pocos segundos te da su opinión.
pero es que su opinión es generalmente perfecta. Y el otro es como una especie de corte que se Exacto. ve para, digamos, un corte histológico. Exacto, un pseudocorte histológico es como si hubiésemos cortado una retina, lo hubiésemos preparado, lo hubiésemos teñido, pues gracias como aparecen los libros, como aparecen los libros pero sale, paciente. pero en el paciente en vivo y el paciente la ve, y a mí me gusta. No significa que lo tengas, ¿no? Sino que hay un altísimo porcentaje de posibilidades o de que hay mucha gente que tiene el mismo perfil y que por eso hay que seguirlo. No, a ver, estamos hablando de dos cosas distintas. Por un lado estamos hablando del despistaje, donde te ayuda, y por otro lado es el diagnóstico. Vamos a imaginarnos que un paciente con degeneración macular viene a la consulta, yo le hago una OCT y veo una serie de cambios. Líquido en la retina, líquido debajo de la retina, el tipo de membrana neovascular. Entonces, te lo puedes saber, o puedes darle un botón y un sistema de inteligencia artificial te dice fluido intrarretiniano tanto volumen, fluido subretiniano tanto volumen, tipo de membrana neovascular o incluso el seguimiento. Respecto a la OCT que le hicimos el mes pasado, ha disminuido tanto, luego tenemos una ayuda espectacular para mejorar el diagnóstico. ¿Para niños y adultos también? ¿Pacientes pequeños? Para todo. O sea, la inteligencia artificial te ayuda a analizar la imagen de la retina. Qué bueno. Y teniéndole aquí, hay que preguntarle por las operaciones de miopía que se están poniendo tan de moda. Y además la yo creo miopía que magna. a una edad concreta todo el mundo se empieza a operar. Bueno, no pero sé ahí si hay una cuestión, pasa. yo al contrario, yo creo que se están poniendo poco de moda, porque hay mucha gente que le tiene un miedo Pues yo al todo quirófano conozco que se tremendo. está operando. ¿Usted cómo está viendo esto? ¿Es tan eclosión o La realmente miopía magna. ha habido una La miopía evolución? magna, A ver, nos la han pedido además que hablaras. Me encanta la pregunta por dos motivos. Primero, la cirugía de miopía es una cirugía bien hecha y bien indicada, tremendamente segura. 2 de mis hijos están operados, con eso he dicho todo, pero bien indicada y bien operada. Y luego, en segundo lugar, es muy importante que el paciente sepa que aunque se opera de... Perdón por la interrupción. ¿Qué significa bien indicada? A ver, prefiero... ¿Que hay gente que se opera sin necesidad o gente Digamos que hay veces que se fuerza la indicación. Que hay negocio. eso No entremos... No, pero lo decimos nosotros, que bueno. hay un negocio de No, clínicas lógico, oftalmológicas lógico. que te animan a que lo hagas. Entonces, la clave es que el paciente miope tiene que saber que sigue siendo miope después de operado. Es decir, la operación le ha quitado las gafas, le ha corregido un defecto óptico, pero la patología, la enfermedad del fondo miope sigue existiendo. Y por eso todos los miopes que no nos son están las escuchando cataratas? no son las cataratas. Aunque estén operados, por favor, que se sigan considerando miopes y que periódicamente vayan a verse el fondo de ojo un oftalmólogo. ¿Que sigue subiendo? Puede seguir subiendo. Hay casos en los que sí, hay casos en los que no. Hay un componente de la miopía que se llama el estafiloma, en el que se ha leído una brillantísima tesis doctoral por una persona de mi grupo hace unas semanas, en que hemos demostrado que si aparece un biomarcador en el fondo del ojo del miope, ese es el que tiene riesgo de aumentar, de progresar y de perder visión por problemas en la retina. ¿Y por qué la gente cuando se opera no tiene los resultados que creía que iba a obtener? Bueno, eso sería otra parte de la oftalmología a la cual yo no me dedico. A ver, como todo en medicina, la matemática no existe, el 100% no existe. Entonces hay una variabilidad en la respuesta de la córnea o del tejido que manipulas que te puede hacer quedar con un margen de dioptrías. Pero, repito, la cirugía hoy en día, bien indicada, es espectacular. Explíquenos la diferencia entre una operación de cataratas y una operación entonces de miopía, que normalmente coincidirán, porque las cataratas impiden ver bien, pero es otra cosa, ¿no? Es otro fenómeno. Exacto, puede coincidir en un aspecto. Por una parte está la operación de miopía del joven, vamos a decir, persona de 30, 25, para quitarse las gafas. Se trabaja sobre la córnea o se coloca una lente dentro del ojo delante del cristalino. En ambos casos se corrige el defecto refractivo y el paciente tiene un resultado espectacular, pasa a ver bien al día siguiente. Y otra cosa es la catarata. La catarata es la opacidad de la lente natural que tenemos, que es el cristalino, que se va opacificando y llega un momento en que se vuelve turbio y no nos deja ver bien. Y eso empieza desde la juventud, empieza a Bueno, hacerse, en teoría el cristalino comienza a envejecer desde los 40 y en torno a los 60 pues casi todo el mundo se opera. ¿Qué ocurre? Que si además coincide que el paciente es miope, como la operación consiste en quitar el cristalino y poner una lente, calculamos la lente para que le quite las dioptrías que tenía el paciente. Claro. Por eso un paciente miope que se opera de cataratas, le quitamos las dioptrías, no la miopía. Es un 2 por 1. Efectivamente, pero insisto, sigue siendo miope. ¿Cómo ha sido el cambio ese de la lente antes bifocal a la lente, digamos, trifocal o multifocal ahora que se está instalando y que evita lo de hacer así
como se hacía antes, ¿no? Exacto. A ver, lo que se hace es ese cristal bifocal o multifocal que se ponía en la gafa, pues se ha conseguido desarrollar en la lente, de tal manera que, vuelvo a lo de antes, seleccionando bien el caso, se coloca una lente multifocal dentro del ojo, de tal manera que la lente reparte el componente de luz y de visión y el paciente puede ver sin gafas, de lejos y de cerca. ¿Y se pueden prevenir los problemas de los ojos? Y hago la pregunta ahora, en 2024, cuando estamos una media de 6 horas al día mirando las pantallas. 6 horas, en el informe semanal del móvil dice 6, pero añade el ordenador, añade la tableta y añade el televisor. Eso es. Bueno, a ver, también me alegra muchísimo esta pregunta. A ver, ningún trabajo científico ha demostrado que las pantallas provoquen ningún daño. Bueno, muchísimas gracias, porque es el segundo especialista que nos lo dice. Dice, ya está bien de decir que es que nos quedamos ciegos por ver las pantallas o el móvil. No es verdad. Otra cosa es que no se haga lo que se tenga que hacer, pero lo que es la vista no se perjudica. A ver, acaba de hacer un apunte perfecto, 1 minuto solo. La pantalla, exacto, es que es fundamental eso. La pantalla nos cansa. ¿Es malo correr 1000 metros? No. ¿Te cansas? Sí, pues esto igual. Si yo trabajo 4 horas a la pantalla, me obliga a un esfuerzo visual, parpadeo menos, me canso, pero no me perjudica. Tema clave, los chavales. ¿Qué ocurre? Se ha demostrado que la única opción que previene la progresión de la miopía es la actividad al aire libre. Por desgracia, mis nietos, porque ya estoy en edad de tener nietos, los hijos de la gente joven actual, dedican 0 tiempo a actividad en aire libre. Hay un trabajo buenísimo publicado que ha demostrado que 1 hora de actividad al aire libre reduce la progresión de la miopía. Por lo tanto, todos los padres que me escuchan con hijos miopes, por favor, 1 hora al aire libre, que jueguen al baloncesto, que jueguen al fútbol, pero cuidado, que hagan atletismo. Lo que se ve mucho al aire libre es con el móvil al aire libre. No. La vista fijada al infinito, es decir, baloncesto, deporte, correr, bici, no con el móvil. Fundamental. Las 3 principales, perdón. Perdón. No, es que a mí me gustaría, porque nos han pedido que hablaras de 3 patologías: la miopía magna, la degeneración macular y el agujero en la retina. Vale. Eso de miopía magna es como de Alejandro Magno, ¿no? Claro. A ver, se ha demostrado que la miopía por encima de 6 dioptrías tiene un porcentaje muy alto de tener ese biomarcador que hemos llamado el estafiloma, y sería la miopía que progresa y la que acaba provocando problemas de visión, no solamente dioptrías. O sea, prácticamente que te lleva a la ceguera o cerca. Una disminución importante de visión. Por eso es importante que todo paciente miope de más de 6 dioptrías se haga una revisión de fondo de ojo, y ya su oftalmólogo le dirá si está en ese grupo de riesgo y hay que seguirlo. La miopía es la 4ª causa de ceguera legal en nuestro país. El agujero macular. El agujero macular es una enfermedad por la cual, debido a las tracciones del interior del ojo, se produce una separación del tejido en el centro de la mácula, un agujero en la mácula. El 98% de los casos se resuelven quirúrgicamente. Por lo tanto, ante un agujero macular, inmediatamente al oftalmólogo, que le harán cirugía cuanto antes y se lo solucionarán en un 90 y mucho por ciento de los casos. Y la degeneración macular, lo hablamos el otro día, primera causa de ceguera legal en países desarrollados, gracias a Dios, con suficiente arsenal terapéutico para poder manejar bien o muy bien al 90% de los pacientes. Tenemos una población muy envejecida y sobre todo muy añosa. Es decir, es que España, concretamente Madrid, tiene la esperanza de vida más alta del mundo, junto con Kioto, no Tokio, Kioto. Preciosa ciudad. Bueno, es verdad, pero son ya 87 años, me parece, de media, lo cual significa que en Madrid a lo mejor hay más de 100.000 centenarias. Los hombres menos. Los hombres, como somos muy superiores, vivimos 6-7 años menos y peor. Pero bueno, para eso vamos a la guerra, ¿no? Para morir. Pero en el caso de las mujeres, esto plantea pues una especie de atención permanente, porque la degeneración macular que usted planteaba, claro, una persona que, digamos, diseñada, como está diseñado el humano, para vivir 40, 50 años, ha pasado a vivir 100 años si se cuida, y más, cosa que antes era todo gente que estaba genéticamente muy bien preparada, había sobrevivido a 5 hermanos que habían muerto, etcétera. ¿Cómo se tiene que vigilar, digamos, la vista, esa persona mayor que de alguna manera se deja ir
un poco, cosas de la edad, etcétera, y da por hecho que no hay remedio. Bueno, en primer lugar, hay remedio. O sea, desde aquí llamo a todos los pacientes que estén en riesgo que se vayan a ver el fondo del ojo. Y ahí interviene la inteligencia artificial, nos ayuda al despistaje. Pero entremos, ¿cuál es la población de riesgo? De entrada, cualquier persona por encima de los 60 años debería verse el fondo de ojo una vez. Sobre todo si tiene un antecedente familiar directo con degeneración macular asociada a la edad, porque tiene un factor de predisposición genético muy importante. Por lo tanto, por encima de los 60, al oftalmólogo a verse el fondo del ojo. Si tenemos antecedente familiar, yo bajaría a los 50. Pues dicho queda. Muchísimas gracias, doctor. Nos ha contado un montón de cosas, se le entiende perfectamente. Sí, nos ha puesto al día. Oye, y además me gusta lo de despistaje. La carrera la estudió en Zaragoza. No, es que toda la vida de Dios, la Facultad de Medicina de Zaragoza es histórica, la Plaza de Paraíso. A mí me tocó ya la nueva. Bueno, pues era mejor la otra. Es más, sigue siendo. Lo que pasa es que está igual de pintarrajeada que cuando salíamos de ahí con las manifestaciones. Y la plaza, si es que no cabe un piso más. Porque antes tenían 4 pisos las casas de Zaragoza. Ahora tienen 10, pero son las mismas casas. Entonces, claro, algunos se han hecho muy ricos. En fin, bueno, muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias. Vamos a ver, a aprender a ordenar la nevera, que es uno de los grandes secretos de la vida. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.